Bienvenidos a la segunda parte de El Dorado de la Conciencia. De lo último que hablamos fue de la frase «Cosas más grandes de las que yo hago, harán ustedes». ¿Quiénes son esos que pueden hacer cosas más grandes de las que él hizo? Son aquellos con la voluntad suficiente como para erradicar de sí mismos todo aspecto que genere malestar a otros. Esa es la clave. Disfrutar cada día de nuestras existencias, aprovechando lo que cada dificultad exterioriza de nuestro interior y comprender que solo el amor nos gobierna, para así acceder a la paz que tanto se anhela. Pero hasta que no demostremos y hagamos un cambio en lo que pensamos y sentimos respecto a todo lo que nos rodea, seguiremos inmersos en planos como estos de existencias aparentes sin propósito alguno. Liberémonos de la pereza mental, yendo como borregos detrás de ideas ajenas, pues esto que comparto hoy con ustedes es solo el principio de una perspectiva diferente en la que ustedes pueden hallar la comprensión de lo que viven. Hasta el más grande de los edificios comenzó con un simple ladrillo, entonces ¿por qué no podemos ver que el cosmos tiene un propósito que va más allá del pensamiento humano? Preguntémonos para qué es, o qué finalidad tiene todo esto. ¿O acaso cuando se construye una escuela o colegio, todos los niños van a un solo salón de clases dejando los demás salones vacíos? Si para nosotros no tiene sentido dejar vacíos los salones de una escuela, para un ser omnipotente y omnipresente, ¿tendrá sentido dejar vacíos los planetas del universo? O tal vez hayan otros niños en esos salones vacíos, aprendiendo lo que nosotros nos negamos a aprender, porque nuestras limitaciones mentales nos hacen pensar que la Tierra es el único planeta que tiene un propósito en el universo, y que esto que vivimos hoy, ojalá pase muy rápido, y entonces así habremos cumplido con el propósito de la vida. Todavía pensamos que tenemos una sola existencia para estudiar, trabajar, y cuando llegue la muerte, damos por cumplida la idea de adquirir toda la materia posible, así nuestra personalidad esté llena de rencor y egoísmo, desperdiciando las oportunidades que tuvimos para reconocer y eliminar este tipo de cualidades. La muerte no es borrón y cuenta nueva, la muerte es solo el principio de una nueva existencia en la que se deberá responder por los daños y malestares causados que hayan quedado pendientes en las existencias pasadas, y en la que se deberá trabajar para limpiar la conciencia sea que queramos o no. Es como si ustedes, padres, llevan a sus hijos al kinder, y después estos se niegan a continuar al siguiente grado de la primaria, porque según lo que piensan los niños, ellos ya aprendieron y conocieron lo que tenían que aprender y conocer. Analicemos esto. Al principio de los tiempos, el hombre se dio cuenta que solo caminar no le daba para recorrer las grandes distancias del planeta Tierra. Entonces usó los animales como medio de transporte. Después llegó al océano y creó los barcos para atravesarlos. Después creó los autos y los aviones porque se dio cuenta de que había maneras más eficientes para recorrer estas distancias. Entonces, si hay información que nos permite avanzar tecnológicamente y llegar más lejos, ¿por qué no buscar información para avanzar y llegar más lejos espiritualmente? Podemos recorrer el planeta superficialmente, pero no el universo. Y mejor aún, ¿qué pasa con nuestro universo interior? ¿Será que una sola existencia basta para saber por qué soy egoísta, rencoroso, soberbio, o por qué critico, juzgo y condeno a los demás? ¿De dónde proviene eso? ¿Por qué lo hago? ¿O qué propósito tiene sentir todo eso? En el audio Conciencias Reales les daré el procedimiento que he venido usando para deshacerme de los aspectos negativos de mi humanidad. No pretendo complicar las creencias de nadie, solo quiero dar una idea de la grandeza de sus mentes cuando se gobierna con sabiduría de amor. Otra frase para reflexionar, y en la cual indagué a fondo por algún tiempo fue: el que esté libre de pecado, que juzgue y condene a los demás. ¿Qué era estar libre de pecado? Pues yo les quiero comentar el análisis más claro de lo que significa esto. Todo en el universo está creado por átomos, la materia prima gobernada por el amor, la cual responde a las vibraciones magnéticas mentales de cada ser consciente o inconsciente. Estas son muy susceptibles a lo que pensamos y sentimos. Pecado es generar perturbación en estas partículas atómicas de la creación, ya que éstas se ven obligadas a tomar la forma de lo que piensa y siente el individuo. En términos más científicos, veamos cómo afecta el pensamiento y el sentimiento al átomo. Un mal pensamiento reduce la intensidad energética del protón, y un mal sentimiento reduce la vibración o movimiento de los electrones dentro del átomo. Esto causa que los electrones se alejen del protón para repolarizarse, volviendo a su fuente original, Dios amor. En un ejemplo más claro, es como si le quitáramos intensidad energética o luz al Sol con un mal pensamiento y redujéramos la velocidad con la que giran los planetas alrededor del Sol con un mal sentimiento. Esto haría que los planetas se alejaran del Sol, algo no muy favorable para nuestra vida,
y que volvería a los planetas inhabitables. Entonces, cuando hay manifestaciones de discordia en una persona, el protón o núcleo de amor pierde su energía, causando que el electrón que se alimenta de esta energía empiece a alejarse y a reducir su movimiento. En pocas palabras, inicia un proceso llamado decrepitud o vejez para un ser que usa cuerpo físico como nosotros. Ahora, dependiendo de lo que se piensa y sienta, estas partículas o átomos responden, se agrupan y se ordenan según las voluntades de los seres y el nivel de su conciencia. Si son seres con bastante evolución o desarrollo de conciencia como para gobernarlas, es decir, seres que a través del tiempo se han propuesto a gobernar con la ley del amor todos los aspectos negativos de su personalidad, al punto de erradicarlos y equilibrar todo aspecto mental y sentimental de su conciencia, pueden hacer que estas partículas obedezcan de manera instantánea, algo que para nuestra simple comprensión llamaríamos milagros. Algunos más conscientes lo llaman la magia del amor, que no es más que la obediencia instantánea del átomo a conciencias limpias por voluntad y esfuerzo al servicio del amor, o seres de una vibración más elevada. Esto lo podemos hacer todos, de eso no quepa la menor duda, pero requiere voluntad y esfuerzo consciente para deshacerse de todo lo que nos daña física, mental y sentimentalmente. Estos seres que parecen míticos y que ahora son llamados maestros ascendidos de amor, alguna vez fueron como nosotros, y ahora son servidores de la única ley que lo gobierna todo, el amor, el cual no es un sentimiento como todos creen, que hoy tengo hacia unos y mañana ya no porque no los acepto por ser diferentes a mis conceptos o creencias. El amor es la sensación de respeto, valoración, aceptación, comprensión y gratitud que puedo dar a otros. Esta energía es obediente a los hijos de Dios, nosotros, y a todos los seres de la creación, siempre y cuando estos sean conscientes y libres de todo concepto discordante o emanaciones mentales destructivas, bien sea hacia nosotros mismos o al entorno. Para ello es necesario soltar impedimentos como «eso no existe», «yo no puedo hacer eso» o «esos son seres diferentes a mí», pensamientos limitantes que llevan al dolor y en algún momento a la saturación, obligando a la persona a buscar información que le ayude a entender el porqué y el para qué de su sufrimiento y la causa de sus estados mentales de ignorancia. Solo hay que tener fe en sí mismos, porque si ellos lo hicieron, nosotros también. Aún así, sin ser del todo conscientes, y pensando deliberadamente bien o mal, esta energía cósmica nos obedece y nos responde. Tarda por nuestro nivel evolutivo, pero responde, trayendo el resultado igual y abundante, dependiendo de lo que se haya pensado, es decir, la causa. Sea lo que sea que recibamos, bueno o malo, será el efecto descalificado de un pensamiento sin gobierno, si aún no somos conscientes, claro está. Ahora el problema radica en asumir la responsabilidad de que yo soy el único creador de todo lo que llega a mi vida, y en eso por lo general culpamos a los demás, o peor, culpamos a Dios. Cuando por ley todo tiene un orden, piensa y siente bien y recibirás bien, piensa y siente mal y recibirás mal. Todos somos solo grados de una vibración diferente, pero hechos de la misma materia prima universal. Entonces, ¿cómo gobierno mi ser para que esta materia prima universal me obedezca? Primero, reconociendo a Dios Padre Amor como creador absoluto de todo en todo. Segundo, reconociendo que todo lo que me rodea, es decir, el universo entero y sus diferentes formas de materia o energía, se rigen por el amor y sus leyes absolutas. Y tercero, obedeciendo la ley del amor universal, cuidando y controlando todo lo que sale de mí como hijo de esta fuente única para mantener el equilibrio de las cosas. Pero ¿cómo hacerlo? Admitiendo que lo que pienso y siento tiene una vibración magnética que sale de mí, y que ésta debe ser afín con el amor, es decir, que todo lo que pienso y siento, hago y digo, tenga un propósito de amor que genere un bienestar y no un malestar hacia todo lo que me rodea. Para que el universo y la vida sigan en equilibrio, debo vigilar lo que pienso y analizar si estoy aceptando, valorando, respetando, comprendiendo y agradeciendo las circunstancias que mi existencia me presenta y los diferentes comportamientos de quienes llegan a mi camino evolutivo, sean buenos o no tan buenos. Eso es amor y estas son las herramientas del amor a considerar. Si en esta existencia tienen la capacidad de erradicar los aspectos negativos de su personalidad y estar libres de ellos, ya es un gran avance. Pero si por un instante llegan a sentir algún tipo de sentimiento destructivo como rencor, egoísmo, codicia, envidia, lujuria, o llegan a juzgar, criticar o condenar a los demás, va a ser muy difícil que una sola existencia o vida, como piensan algunos,
sea suficiente para que hagan cosas más grandes que las que hizo Jesús el Cristo. Hasta donde dicen los últimos descubrimientos, el universo sigue expandiéndose. Y si Dios Padre no ha dejado de crear, ¿qué nos hace pensar que nosotros que estamos cargados de sentimientos y cualidades negativas, no nos quede aún algo de trabajo por delante? Es posible evidenciar que nuestro pensamiento está influenciado por quienes vieron la posibilidad de beneficiarse de la pereza mental de todos, seres a quienes no les importa nuestro despertar porque tal vez el negocio se les acabaría. Y con esto no estoy diciendo que deban dejar sus religiones, cultos, trabajos o estudios para enfocarse en el desarrollo de sus conciencias. Lo que digo es que dense la posibilidad de pensar y preguntarse, ¿qué debo trabajar en mi interior para liberarme? ¿Estaré generando malestar o dañando a otros con mi personalidad? ¿Tendrá sentido liberarme de mi ego? Claro que sí, ya que liberarme de mi ego me evita sufrimiento. Y solo hay que pensar en esto. Como es arriba, es abajo. Por ejemplo, cuando somos niños y no obedecemos a nuestros padres, recibimos un regaño como castigo, o en el peor de los casos un castigo más severo que nos genera un malestar. Si no obedecemos las leyes universales, recibimos un castigo, y si la violación a la ley es leve, el castigo será leve, y si la violación a la ley es grave, el castigo será grave, pero sufrimos por falta de información. Otro ejemplo más claro sería, si una persona le quita la existencia a otro, por no decir la vida, este está violando la ley del amor, por ende recibirá la misma penalidad en algunas existencias sucesivas para que comprenda el daño que ha generado a otro al interrumpir su proceso de aprendizaje. A este tipo de castigos suelen llamarlos karma o dharma, pero realmente no es más que una correspondencia por el bien o el mal generado. ¿Y cómo me libero de este tipo de correspondencias? Perdonando desde el arrepentimiento sincero y evitando hacerle daño a otros desde lo que pienso y siento. Existen seres en el universo que tratan de prevenirnos para evitar los resultados de estas violaciones a la ley. Ellos son llamados hermanos superiores y considerados desde nuestro nivel espiritual como el siguiente plano o nivel en la escala evolutiva de la conciencia y encargados de brindarnos la información necesaria para la comprensión de las leyes universales. Por ejemplo, si un niño que está empezando a escribir no sabe cómo hacerlo, ustedes como padres o educadores se toman el trabajo de enseñarle al niño cómo se escribe, pero no escriben por él en sus tareas correspondientes. Así ustedes no interfieren en el proceso de aprendizaje del niño porque es él el que tiene que aprender. Son superiores al niño por la comprensión en los procesos educativos. Y la comprensión es amor, y el amor siempre lleva a la enseñanza. Entonces, estos hermanos ajenos al nivel evolutivo de la Tierra nos enseñan a través de mensajes y algunos contactos cómo hacer la tarea, y no vienen a hacernos la tarea. Es decir, respetan el proceso de aprendizaje de los seres de la creación y por eso son merecedores de la tecnología que poseen, cuerpos más longevos y civilizaciones más avanzadas. No vienen a enseñarnos sobre sus tecnologías o a invadirnos como algunos creen. Ese tipo de pensamiento solo pasa por la mente de quienes viven con miedo, pues el miedo es contrario a las bondades del universo y puede traer correspondencias no muy favorables. Por otro lado, civilizaciones tan avanzadas espiritualmente no piensan como lo hacemos desde nuestras limitaciones. Entonces, comprendiendo esto, podemos analizar que las circunstancias por las que atravesamos son para el aprendizaje y la evolución de la conciencia. Ellas deben sacar de nosotros todo lo que nos daña. ¿Y qué nos daña? El egoísmo, la ira, la codicia, la envidia, el rencor, el orgullo, etc. Y reemplazarlo por amor. Ahora, si ya aprendimos todo lo que las circunstancias podían enseñarnos y podemos hacer lo que hizo Jesús el Cristo, sanar, resucitar, caminar sobre las aguas, etc., entonces sí, ya se puede descansar y gozar del paraíso que esperan muchos. Pero yo creo que Jesús el Cristo, al igual que muchos maestros, tuvo que hacer un gran trabajo personal. Y si ustedes son de los que piensan que Él era el único Hijo de Dios, entonces ¿qué sentido tiene la frase mencionada al comienzo de este audio? El que tenga oídos que escuche. Démonos la posibilidad de no pasar entero. Piénsenlo y pregúntense. O si prefieren seguir con la venda mental año tras año, escuchando el mismo sermón una y otra vez, seguir haciendo lo mismo una y otra vez, convencidos por ideas ajenas de quienes se benefician de la ignorancia. Está bien, ya que todo llega a su tiempo. Solo analicen y si sienten en su corazón algo de lo que les digo, puede que ya sea el momento de desarrollar sus conciencias. Recuerden que ustedes pueden hacer cosas más grandes si enfocan su atención en lo que llevan por dentro y no en lo que los demás llevan por dentro. Los espero en mi próximo audio, donde les daré un ejemplo para gobernar y entender lo que se piensa y siente. Hasta una próxima.